Ujú. Entonces, les decía, que bueno, los pinzones de las islas, ¿no? Estas islas pues se fueron separando con el movimiento de las placas tectónicas poco a poco y al pasar de las generaciones. Entonces, para las aves de aquí fue siendo más complicado reproducirse con las otras de las otras islas. Era más fácil pues con las de las mismas islas. Y además, al moverse estas islas, empezaban a tener cualidades diferentes. Algunas tenían más prolíferamente árboles con nueces, que daban frutos secos. Otros daban frutos como más carnosos, como la manzana, etcétera, ¿no? No eran manzanas, pero por poner un ejemplo. Otros tenían más insectos. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Bueno, lo que pasó fue que fueron teniendo con sus propias mutaciones, fueron siendo favorecidos en esta isla los que eran picos para insectos, ¿no? En esta isla los que eran picos para frutos secos y en esta para frutos carnosos. Y entonces, conforme fueron como teniendo selección natural para los tipos de pico y luego se dejaron de reproducir entre una isla y otra, entonces se fueron creando a lo largo de muchas generaciones diferencias genéticas que crearon nuevas especies. Y ahora tenemos estas 4 especies de ejemplo, ¿no? Ok. Lo mismo ha pasado con la evolución de todos los demás organismos. Bien. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque esto mismo, estas características han hecho o han propiciado que haya especiación en México. Ha habido condiciones que han hecho que las diferentes formas de vida sean más diferentes todavía por los diferentes ambientes en los que hay, los diferentes ambientes que existen en México, hasta tal punto de que empezó a haber muchas especies diferentes y esto ocurrió en México, por lo tanto México es un país megadiverso. Vamos a ver cada una de las condiciones que hicieron que México se convirtiera en un país megadiverso. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, comentario? Maribel, Arlet. No, todo está bien. Muy bien. ¿Usted, Maribel? Bien, continuamos entonces. Bien, entonces el primer mosaico, la primera característica y condición es la posición geográfica. Ok, México se encuentra, si nos damos cuenta, en el trópico de Cáncer. Perdón, el trópico de Cáncer va a cruzar México, acá. Y luego se extiende desde Baja California Norte hasta Chiapas, ¿no? Entonces vemos que ya en condiciones climáticas y de dirección del sol, ya nos atraviesa un subtrópico, un trópico y también estamos un poquito cerca del Ecuador, ¿no? Entonces, bueno, eso por una parte.
Y ahora, si nos damos cuenta, veamos este patrón, ¿no? Si nos damos cuenta, muchas de los países megadiversos están atravesados por uno de los trópicos. Brasil, México, China, India, Australia, o de plano ya están por el Ecuador, ¿no? Ok, si nos damos cuenta también, a ver. Bien. Vemos aquí que están aquí los trópicos, ¿no? Y aquí está el Ecuador más o menos. Entonces, nos damos cuenta que los países megadiversos están muy cerca de estos trópicos o del Ecuador. Y no es ninguna coincidencia. ¿Por qué? Porque, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí también vemos que la diversidad de plantas está en estos, mayormente en estas tres franjas. ¿Por qué? Bueno, porque en general las especies que se encuentran, bueno, los climas cálidos más bien dan pie o favorecen que puedan existir muchos tipos de especies. ¿Por qué? Porque la mayoría de las especies están hechas para aceptar estos climas. No están tan hechas para aceptar climas más extremos con menor temperatura. No están hechas para ello. Están hechas para climas cálidos. Favorece que existan, ¿no? Que los seres vivos existan, básicamente. Y entonces, al existir muchos seres vivos en la parte cálida, propicia a que haya muchas especies de estos seres vivos, ¿no? Porque aparte o distinto a que sea un clima moderadamente cálido, va a haber toda una serie de características más que van a hacer que estas especies también tengan que ser diferentes. Desde la parte, les digo, ambiental, es decir, me refiero al clima, a la temperatura, a la cantidad de agua que cae, al tipo de suelo que hay. Esas son algunas condiciones ambientales, hasta el punto también de decir que, bueno, los animales, las plantas y todos los organismos tienen que competir con otros organismos por el mismo recurso. Entonces, muchas veces es más factible que sobreviva un organismo que va a consumir otro recurso a que sobrevivan nada más varios organismos para un mismo recurso, ¿no? Entonces, bueno, el que se encuentre en el trópico favorece que haya muchas especies más, ¿no? Ok. Otro de los puntos importantes para la megadiversidad de México, otra de las características, es la diversidad de paisaje. ¿Por qué? Porque es un país predominantemente montañoso y además está rodeado de mares. Ok, ¿esto qué significa? Bueno, si nos damos cuenta aquí, vemos que tenemos nuestras sierras madres, nuestros cinturones montañosos. Aquí en Oaxaca hay un montón de montañas. Aquí hay en Chiapas, en todas partes, ¿no? Permítanme, voy a hacer la foto.
Y bueno, ustedes podrían decir, bueno, ¿y que haya montañas, no? O sea, pues qué bueno, ¿no? Bueno, en cuanto a la parte, o uno podría decir eso, ¿no? En cuanto a la parte de especies, hay un caso particular, o bueno, da ciertas condiciones. Ok, en una montaña, voy a hacer una montaña, ¿no? Aquí, una montaña. O un cerro, unos montes. Bien. Para empezar, tiene diferentes niveles de altura, ¿no? Diferentes niveles. Ahora, estos diferentes niveles de alturas tienen diferentes condiciones. Por ejemplo, la cantidad de luz que cae. Aunque parezca poco, obviamente conforme se va alejando del Sol y hay más distancia hacia la Tierra, va a ser un poco más leve la cantidad de Sol que va a llegar, la radiación. Entonces, digamos, a ver, permítanme. Entonces, digamos que aquí va a llegar sí Sol, pero no tanto. Luego acá un poco más, aquí un poco más, luego aquí un poco más, aquí todavía más y aquí mucho más. Los niveles de radiación van a ser diferentes. Y si bien uno como organismo grande, como un ser vivo grande, pues puede no tomar tanta la diferencia o sí, los animales pequeños y las plantas sí la van a notar. Los animales pequeños porque son muy susceptibles a al calor porque dependen mucho del ambiente para cambiar su temperatura. Y las plantas, pues bueno, porque aquí van a recibir más radiación que acá, ¿no? Entonces van a recibir diferentes radiaciones. Y no todas las plantas necesitan la misma cantidad de sol, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, cuando... a ver, que alcen la mano si ustedes han tenido plantas, por favor. Ok, Maribel se ha tenido plantas. Arlet, ¿usted no ha tenido plantas? Sí. Ok, todos hemos tenido plantas, ¿no? Y al tener plantas sabemos que algunas son de sol, otros de sombra, otros de media sombra, etcétera, ¿no? Y además sabemos que hay plantas que son de tierra caliente, que son de climas más húmedos, otros que son de climas más fríos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vamos a empezar a tener diferentes tipos de vegetación. Aquí vamos a tener una vegetación. Aquí vamos a tener otro tipo de vegetación. Aquí otro tipo de vegetación. Aquí otro tipo de vegetación. Y aquí otro tipo de vegetación. Si nos damos cuenta son diferentes colores. Entonces, ¿y por qué hablo de la vegetación? Bueno, porque de la vegetación va a depender muchísimo, en gran medida,
qué especies van a existir ahí. Aparte de las demás condiciones climáticas, que cuánto llueve, que cuánto hay de sol, que cuánto calor hace o cuánto viento hace, etcétera. También las plantas son como la base principal del resto de las especies que van a existir. ¿Por qué? Recordemos que son la base de la red trófica, de la red alimenticia. Entonces, si no existe la base de la cadena alimenticia, ¿de qué se van a alimentar los demás niveles? No va a haber de qué, ¿no? Entonces, dependiendo de la vegetación que haya, van a ser los primeros, las especies que van a comerse esa vegetación, y dependiendo de esas especies van a ser las especies que se van a comer a esos que se comen la vegetación. Es decir, por ejemplo, digamos, aquí en la zona más tropical, van a crecer, la verdad no estoy muy segura de qué comen los tapires, pero helechos, ¿no? Helechos y plantas como los helechos, y entonces aquí van a vivir los tapires y aquí va a comer el jaguar. Ahora, en esta parte que es más fría, van a comer los venados y van a comer otro tipo de plantas, ¿no? Me parece que podrían comer, la verdad no estoy segura, pero podrían comer, a ver, permítanme un segundo. Ya, muchas gracias. Digamos que hay encinos, ¿no? La verdad no recuerdo que comen bayas, hierbas los venados, pero digamos que comen encinos, ¿no? Entonces aquí van a vivir los venados y aquí va a vivir el puma. Entonces, si nos damos cuenta, aquí dependiendo de la vegetación van a vivir los otros organismos, sí también dependiendo del clima y otras cosas, pero sí dependiendo mucho de la vegetación, de la base. Lo mismo acá. Bien, ya viendo eso, las diferencias de altitud de la montaña, que tengamos tantas montañas, imagínense, provoca que haya muchos tipos de especies, porque además aquí suele ser más cálido y aquí más frío y seco, cálido y húmedo, frío y seco. Entonces, aquí tienen que vivir organismos que viven en la base de la montaña, en medio de la montaña y en la cima de la montaña. Y aquí también, ¿no? Base de la montaña, en medio de la montaña y en la cima de la montaña. Pero además aquí, estos que viven en la base, en medio y en la cima, tienen que tener climas más cálidos y húmedos. Y estos que viven en la base, medio y cima, se van a diferenciar además porque viven en un clima más seco y frío. Y ahora, eso genera ciertas condiciones diferentes para las diferentes especies, ¿no? Y luego nos dice aquí, ¿no? Es un montañoso y está casi rodeado por mares. Ok, eso todavía da otras condiciones más, ¿no? Es decir, cuando estamos cerca del agua, el agua suele regular, entre más cerca del agua, más regulado es el clima, y entre más lejos del agua, más extremo es el clima. Entonces, y además hay aquí especies en la costa que o son completamente de agua, o que son mitad de agua, mitad de tierra, o que son completamente de tierra, o que son 1/3 agua, 2/3 tierra, u otros que son 1/3 tierra, 2/3 agua, etcétera, etcétera. Entonces hay una gran combinación de especies. Y entonces vemos que va a haber mucha especiación, van a haber muchas especies diferentes. Porque además, esta cordillera hace que las especies de aquí no sea tan fácil que lleguen a interactuar con las especies de acá. Tienen que pasar por toda esta cordillera. Bien. Y para especies grandes, pues podría no haber tanta dificultad, pero para especies pequeñas
o que se mueven con el viento, pues el viento llega hasta la montaña y se deshace y ya no es tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, ahora, para seguir con el ejemplo, imaginemos, por ejemplo, esta especie de aquí tendría que ser de un clima seco, más frío, y ver si vive a más o menos al nivel del mar, ¿no? Y esta especie de aquí tiene que vivir en un lugar sí algo frío, pero más húmedo y a 2000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y esta especie de aquí tiene que vivir en un lugar más cálido, sí bastante húmedo y a nivel del mar, y además tiene que vivir a veces en el agua del mar y a veces en el agua, digo, en la playa, ¿no? En la arena. Y así, en cada punto que nos encontremos, las especies que se encuentran aquí tienen que pues adaptarse a las características del ambiente. Y además, estas tienen que comer ciertas plantas, estas otras plantas y estas otras plantas dependiendo de lo que haya disponible, ¿no? Entonces, imagínense qué gran cantidad de especies hay ahí, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Ok. Y bueno, aquí tenemos otro mapa donde vemos que la distribución de cantidad de agua que cae es bastante diferente. Tenemos lugares en donde anualmente luego no llueve absolutamente nada, de 0 a 125 milímetros, es decir, a 12 centímetros nada más de lluvia al año. Al año, imagínense, es muy extremadamente poquito en estas zonas. Ahora, hasta lugares en donde llueven hasta más de 4 metros de lluvia, ¿no? Vemos la diferencia en lugares por aquí, ¿no? Entonces imagínense qué diferencia tan abismal hay en estos lugares. Y ahora, además de tener que vivir a cierto nivel del mar, de metros sobre el nivel del mar, tener cierta temperatura, si cálido o frío, y luego que coman ciertas plantas, además tienen que ver si aceptan más o menos esta humedad o esta humedad o esta humedad, ¿no? Entonces son muchísimas características que hacen que, o sea, es toda una combinación que hacen que haya muchas especies diferentes. Y aquí vemos un mapa de los climas de México en general. Sí, ya lo vemos. Y vemos algunos patrones de zona, ¿no? Esta de esta zona. Vemos esta zona. Vemos esta zona. Vemos esta zona. Vemos esta zona. Y ahora vamos a ver. Este es el de climas. Este sigue siendo el de climas. Esta zona. Esta zona. Esta de aquí. Esta de acá. Esta de acá. Etcétera, ¿no? Ay, no se ve aquí. A ver, permítanme un segundito.
Y podemos ver aquí, ¿no? ¿En qué se ve mejor? Vemos nuestro patrón de clima. Y como ve, hay aquí también un patrón de ecosistema que es muy parecido. Vemos este patrón de aquí y este. Y como ve, aquí también. Y acá también. Luego tenemos esta parte. Y aquí más o menos tenemos esta parte. Y luego tenemos esta parte. Como un patrón. Y aquí también. Entonces nos damos cuenta que muy dependiendo del clima. Que el clima depende de la... mayormente de la temperatura y la humedad que haya. Y también de los vientos. Dependiendo de eso, entonces va a ser el tipo de vegetación y el tipo de ecosistema que va a haber en el lugar. Entonces, vamos viendo que sí es bastante coincidencia o sí está muy relacionado una cosa con otra. Bien. La otra parte es el aislamiento. El otro punto que hace megadiverso a México. Ya vimos posición geográfica, diversidad del paisaje. Ahora vamos con la parte de aislamientos. Bien. ¿A qué se refiere al aislamiento? Bueno, ahorita pues México no está aislado, ¿no? Uno puede decir, no, pues ¿qué significa esto? Bueno, significa que hace mucho tiempo dos continentes que habían estado aislados durante muchísimo tiempo, millones de años, que son América del Norte y del Sur, se volvieron a unir. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si recordamos un poco nuestras clases de geografía, podemos recordar que hace mucho tiempo, bueno, primero que estamos debajo de las placas tectónicas, ¿no? A ver si viene aquí. No. Ok. Aquí nos vienen, ¿no? Más o menos las placas tectónicas del mundo. ¿Y qué son esas? Bueno, básicamente, capas de la Tierra. Nuestro planeta está hecho de capas. ¿No? El núcleo interno, el núcleo externo, el manto, que es básicamente pura lava, y la corteza. Aquí tenemos la corteza, que es esta lava, pero ya fría. Y entonces, esto está líquido, el manto, y la corteza está fría. Entonces, esto se hace muy parecido a un atole. Imagínense que tiene un vasito de atole. Y está haciendo frío. Entonces, hasta aquí tiene su atole, ¿no? Ahora, si usted lo ve desde arriba, imagínense que está viendo su vaso de atole desde acá arriba. Ya ha tomado atole, ¿no? Sí, todos hemos tomado atole. Ahora, si usted recuerda, el atole cuando se va enfriando, se le va haciendo como una capita arriba, ¿no? Abajo sigue bien caliente y bien líquido, y hasta arriba se hace una capita medio más sólida. Y si usted le mueve, si le mueve para aquí, le mueve para allá, empieza a arrugarse, ¿no? Como que se rompe un poquito.
Se rompe. Bueno, lo mismo con nuestro planeta Tierra. El atole líquido que está hasta abajo y está muy caliente sería nuestro manto lleno de lava. Y el atole que ya se puso frío y que está hasta arriba, la costrita, digamos, son las capas tectónicas. Y si nos damos cuenta, se puede mover, porque lo de abajo es líquido. Entonces, la Tierra, como vemos aquí, tiene mucha energía. Si esto es caliente, no, hombre, esto está súper calientísimo, ¿no? Y cuando algo está muy caliente, tiende a querer salir ese calor, ¿no? Arlet, ¿usted alguna vez ha tapado un topper o algo cuando está todavía caliente? ¿Le pone una tapa? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando le pone una tapa? Nos quemamos. Nos quemamos, pero además, si tapamos algo muy caliente, se empieza a inflar, ¿no? Se infla, porque hay mucho vapor que quiere salir, porque está muy caliente. La energía de esos átomos es muy caliente. Entonces, si no lo abrimos de vez en cuando, no dejemos que primero se enfríe, o si no tiene esos hoyitos especiales para la comida caliente, puede explotar, ¿no? De tan inflado que está. Lo mismo con nuestro planeta Tierra. No es que vaya a explotar, pero toda esta energía, todo este calor que está guardado tiene que salir, liberarse. Tiene que liberarse. Permítame. Todo ese calor que existe dentro del núcleo se tiene que liberar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cuando se libera, sale ese calor, se mueve la Tierra. Se puede liberar mediante los volcanes, y también mediante el movimiento de la Tierra. Claro que a todos nos puede dar miedo un temblor, un terremoto. A nadie le gusta, ¿no? Porque son peligrosos para nosotros. Pero el que se muevan en los temblores, la Tierra, significa que se está liberando energía de dentro de la Tierra. Claro, cuando es muy fuerte el temblor es porque se liberó de jalón, de golpe, mucha energía. Cuando son leves se liberó poco a poco esa energía. Entonces, bien, al liberarse pues se mueven las placas tectónicas. Y entonces llegamos a tener estas placas y antes no eran así. Si nosotros vemos nuestro atole y lo movemos todavía más rápido, pues se va a arrugar todo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? De repente, pues vamos a tener una parte como más oscurita porque ya como que se destapó, ¿no? Pero no pasa mucho tiempo hasta que nuevamente otra vez se vuelve a poner frío. Y pues bueno, ya tenemos aquí una placa diferente, ¿no? Una costrita diferente. Lo mismo pasa con las placas tectónicas. Y bueno, si nos damos cuenta de aquí en nuestro atole que ya movimos, hay partes que van a estar más altas que otras, más arrugadas que otras, ¿no? Entonces, bueno, hace muchísimos millones de años, la Tierra no tenía los continentes como los conocemos ahora. Los tenía un poquito tal vez más juntos. Entonces, todos se encontraban en sus propias placas tectónicas, claro.
Y conforme éstas se fueron moviendo por los movimientos de la Tierra, se fueron separando. Algunos pedazos de tierra fueron subiendo y otros fueron bajando y se cubrieron por agua. Los que subieron, pues bueno, ya no eran cubiertos por agua, salían del mar, y los que bajaban, pues los cubría el agua, ¿no? Bien, entonces vamos viendo aquí en esta imagen. Sí podemos distinguir un poquito, ¿no? América del Norte, aquí, esta parte, por aquí está Alaska, aquí está Alaska, aquí está, digamos, Canadá, Estados Unidos, Sudamérica, ¿no? Aquí está África, un poco de Europa, por aquí está la India y China, Australia, quién sabe dónde está, a ver si no es esta, no creo que sea esta Australia, etcétera, ¿no? Ahora, nos damos cuenta aquí, hablando de América, que están separados por mar, pero están separados, no es mucho, pero sí. Después, 200 millones de años antes, vemos cómo surgió, cómo salió a la superficie bastante tierra. Luego, 150 millones de años antes, otra vez como que hubo algo que se hundió dentro del océano, debajo del agua. Pero pues bueno, seguimos viendo aquí África, Sudamérica, Norteamérica, bueno, Alaska, Canadá, Estados Unidos, y empezamos a ver una partecita de lo que hoy es México. Luego, 100 millones de años antes, más separados. Por aquí me parece que esto es Rusia. 50 millones de años antes, y vemos que aquí hay una gran parte de agua donde debería estar México, ¿no? Entonces vemos que ya llevan mucho tiempo separados estos continentes. Hace 200 millones de años sí estaban juntos, pero hace 150 millones de años ya había una distancia entre ambos. Hace 100 millones había más distancia. Hace 50 millones todavía más distancia. Y actualmente ya no hay distancia. Estos que duraron más o menos 150 millones de años separados, nuevamente volvieron a estar juntos. Y ahora ustedes díganme, ¿creen que 150 millones de años son suficientes para que existan especies nuevas entre América del Norte y América del Sur? Arlet, ¿usted cree que sean suficientes 150 millones de años? Maribel, ¿usted cree que sean 150 millones de años suficientes para que evolucionen en diferentes especies? Arlet, ¿usted cree que son suficientes 150 millones de años
para que evolucionen las especies, para que sean diferentes? Sí, sí. Ok. Maribel, ¿usted cree que sean suficientes 150 millones de años? Para que evolucionen especies diferentes. Bueno, no sé si me escuché, pero bueno, espero que sí. Sí, 150 millones de años son muchísimo tiempo para que evolucionen muchas especies diferentes, ¿no? Lo vamos a ver más adelantito. Entonces, aquí vemos cómo hace 100 millones de años. Permítanme un segundo. Bueno, disculpen, gracias por la paciencia. Entonces vemos, hace 100 millones de años antes, apenas estaba saliendo la Sierra Madre, ¿no? Por acá. Por aquí está Baja California. Luego, hace 70 millones de años, empieza a surgir un poco más algunas partes de México, ¿no? Hace 60 millones de años empieza a surgir esta parte. Hace 50 millones de años, esta partecita empieza a surgir más. Hace 40 millones de años, bueno, empieza a salir todavía más parte de México. Ya empezamos a ver que por aquí empieza a salir Veracruz. Ya salió Cuba un poco más. Y la península. Hace 30 millones de años empieza a salir todavía más. Hace 20 millones de años sale más o menos Tlaxcala. Aquí ya vemos cómo la península va saliendo todavía más. Hace 10 millones, como ya nos empezamos a conectar con Sudamérica. Aquí vemos, ¿no? Cómo ya estamos conectados. Prácticamente nada más nos falta este cachito para conectarnos con Sudamérica. Y vemos que todavía ya va saliendo más la península. Y vemos aquí hace 5 millones de años. Ya estábamos casi formados como el país que somos actualmente, ¿no? Entonces, eso creó que primero hubiera especies de un continente de América del Norte y de un continente de América del Sur. Y cuando se juntaron, crearon nuevas características que eso creó todavía más especies, ¿no? Porque las especies que no estaban acostumbradas a los depredadores del norte o se extinguieron o evolucionaron para poder protegerse de ellos, ¿no? Igual, las especies que no estaban acostumbradas a los depredadores del sur, nuevamente, o se extinguieron o tuvieron que adaptarse, evolucionar a los depredadores de América del Sur. Bien. Entonces, ya vimos, aislamiento también, lo que provocó y otra de las razones por las que, bueno, que hicieron que México sea un país megadiverso. Y ahora vamos al tamaño. Bueno, México ocupa más o menos el nivel, el puesto 14, 13 o 14 a nivel mundial en términos de área, en kilómetros cuadrados de territorio, ¿no? Y si nos damos cuenta, varios países que son parte de la los países megadiversos
también son países muy grandes. Estados Unidos es uno de ellos, ¿no? Es el cuarto país más grande. China, sí, China también es, ¿no? A ver, permítanme, nada más voy a confirmar para no estarlas diciendo mentiras. Uh-huh. Uh-huh. China, India, también son países enormes. Indonesia, Australia, la República Democrática del Congo, Brasil y México son países enormes, ¿no? Entonces, obviamente nos damos... ¿Y por qué qué tiene que ver con la biodiversidad? Bueno, pues porque tenemos más territorio y entonces tenemos más condiciones ambientales, abarcamos más lugares en donde puede haber diferentes especies y, pues bueno, rápidamente, más espacio, más especies, ¿no? No es una regla porque, por ejemplo, Rusia, Kazajstán, no son países megadiversos. Pero es que ellos no viven cerca del Ecuador o los trópicos, o no están tan rodeados de mar, como en este caso, bueno, de océanos, o tal vez no tienen tanto relieve, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el que México sea tan grande no es la razón principal, pero sí es una razón importante para que México sea considerado un país megadiverso. Bien, vamos a dejar la clase hasta aquí, más que nada porque la siguiente parte es donde vamos a hablar de la historia evolutiva y lo que creo que sí está aunado a esta parte del aislamiento, pero no es completamente así. Lo que también propició que hubiera más tipos de especie en México, más especies. Entonces ya vimos posición geográfica, diversidad de paisaje, aislamiento y tamaño. Nos falta la historia evolutiva y la parte cultural. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta, Arlet? ¿Comentario? ¿Todo bien? Bueno. Pues muy bien, atleta. Perfecto, gracias por asistir a la clase. Ya nos estaremos comunicando. Si surge alguna duda en cuanto a lo que vimos hoy en clase, por favor anótelo. Y la próxima clase me comenta para para que lo veamos, ¿sale? A ver, permítame.